se ha mudado muchas veces de casa porque Dios no puede vivir en una casa sucia. Entonces, hermano, la casa de Dios tiene que estar limpia, tiene que estar libre de pecado y de cualquier cosa extraña a su espíritu. Como le dije, Dios en el Antiguo Testamento tuvo un templo para su pueblo, hoy día tiene un pueblo, ¿cierto?, para su templo. Dios ha salido de varios lugares, de varias casas. La primera casa que Dios habitó fue Adán. Dios habitó en Adán. Génesis capítulo 2, verso 7, ahí nos muestra, ¿cierto?, que Dios estuvo ahí. Primero Tesalonicenses 5, 23. ¿Quién va a leer Génesis 2, 7 y luego Primero Tesalonicenses 5, 23? ¿Quién va a primera de Tesalonicenses? Amén. ¿Ya? ¿Alguien que lea Génesis 2, 7 primero? Encienda el micrófono y lea. Yo, pastor, amén. Léalo. 2:7. Dice, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Amén. ¿Qué es ese aliento de vida? Es el Espíritu de Dios en el hombre, en el comienzo. Ahí habitó. ¿Quién habita en nosotros hoy día? El Espíritu de Dios. Por lo tanto, se entiende en el contexto general de la vida que lo que Dios sopló fue su Espíritu y fue el hombre un ser viviente. Primero Tesalonicenses 5:23. Dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces, Dios, ¿cierto?, habitó en Adán como está habitando en nosotros ahora. Pero de Adán tuvo que salir. Usted y yo tenemos un cuerpo, piel, ¿cierto?, músculos, carne, tenemos sentido y con nuestro cuerpo tenemos vida física y nos contactamos, ¿cierto?, intelectualmente con nuestros semejantes. ¿Y qué hay acerca del espíritu? ¿Qué dice el libro de Hebreos 4:12? Hebreos 4:12 dice así. ¿Ya? Léalo. 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Amén. El espíritu, ¿cierto?, acerca del espíritu tiene que ver con nuestra naturaleza pecaminosa, pero al entrar el Espíritu de Dios en nosotros, nos hace entender lo que es bueno y lo que es malo. Como claramente dice, ¿cierto? Porque la palabra de Dios, a través de la palabra que es eficaz y más cortante que espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Ahora mora el Espíritu en nosotros, el Espíritu de Dios en nosotros. Y este nos corrige, este nos reprende, este nos enseña, nos escudriña. Es una sonda en nosotros para sacar todo aquello que está malo. Es el escáner, que ve lo malo que puede haber en nosotros. Uso esta palabra porque está muy, muy de moda. Y esto nos capacita para conocer y relacionarnos con Dios. El cuerpo, como dije, del cual estamos hechos, que es vida, nos da la vida física, nos contacta y nos intercomunicamos con nuestros semejantes. Pero el espíritu es para relacionarnos con Dios. Y el que adora a Dios debe adorarlo en espíritu y en verdad.
¿Qué dice Juan 4, capítulo 4, verso 6? Especialmente el 23. Juan 4, del 6 al 30, pero leamos el 23 para que lo entendamos bien. ¿Quién va? Juan 4, verso 23. Pasó 4:23. ¿Ya? Al tiro lo leo. Soy cortavista. Ya. Dice, más la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adoran al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Amén. La hora viene. ¿Qué hora? Ya llegó la hora. Llegó la hora en que Cristo se entregó por nosotros. Viene la promesa, nos deja el Consolador, que es el Espíritu Santo, el cual recibimos nosotros y nos da vida. Más la hora viene. Y ahora es cuando los verdaderos adoradores adoran al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. No es adorar a Dios como yo quiero, como se me ocurre. Es como Dios nos enseña. Por eso el Espíritu que mora en nosotros ahora nos capacita para adorar a Dios como conviene, como Él nos enseña. Este conviene tiene que ver como Él nos enseña, como es correcto. Entonces, en espíritu y en verdad. El Espíritu de Dios testifica a nuestro espíritu si somos de Dios o no somos de Dios. En el libro de Romanos, capítulo 8, verso 16. Romanos 8, 16. Leemos como dice. 8, 16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos también herederos. La pregunta, ¿usted tiene dudas si es hijo de Dios? ¿Tiene duda? Ahora, la duda que puede surgir en nosotros o saltar es si somos buenos hijos o no. Nunca más nos vamos a sentir buenos hijos. Siempre vamos a saber que algo nos falta para ser buenos hijos. ¿Pero somos hijos de Dios? Sí, somos hijos de Dios. El Espíritu da testimonio a nuestro espíritu. Nosotros estamos hechos de cuerpo, alma y espíritu. ¿Qué es el alma? La voluntad, la emoción, los sentimientos que nosotros podemos tener. ¿Qué es el espíritu? Es el soplo de vida que Dios dio al hombre. Nosotros decimos, pero si nosotros estábamos viviendo, pero por el espíritu del hombre. Nosotros nacemos con el espíritu del hombre y tenemos vida. Pero ¿cómo dice la Biblia que estamos nosotros antes de conocer a Cristo? ¿Cómo estamos? Muertos. El Espíritu, ¿cierto? Cuando viene el Espíritu de Dios, Él nos da vida. Cristo nos dio la vida. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero Cristo nos da vida. Entonces, como le dije, el Espíritu nos da vida, nos integra a Dios. Cuerpo, alma y espíritu. Un perro puede tener voluntad, puede tener incluso emociones, pero no tiene espíritu. No tiene espíritu. Nunca va a haber un perro orando a menos que instintivamente alguien le enseñe cuando está orando que le agache la cabeza, porque lo hemos visto. Pero que ore, de verdad no lo va a hacer. Pero el hombre, en toda naturaleza, el hombre en todo lugar, está buscando un ser supremo, un ser superior. Busca a Dios. Algunos equivocadamente, ¿cierto? Adoran árboles, adoran lo que sea, pero siempre el hombre busca adorar, porque hay un espíritu en él que busca una comunión con Dios, pero muchas veces no sabe que es el Espíritu de Dios que debe entrar en él. Para eso estamos usted y yo, para enseñar la verdad a los hermanos, o sea, a la gente. Solo el humano tiene espíritu, solo nosotros tenemos espíritu. Nosotros somos los que creemos en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Como le dije, Adán fue la primera casa.
Sin embargo, fue una casa, un diseño que fue deshonrado, fue ensuciado, fue desolado. Su cuerpo, su alma y el espíritu fueron ensuciados. Por eso Dios tuvo que salir de Adán. Y este empezó a morir lentamente. Génesis capítulo 3, verso 6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó su fruto, y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera, e hicieron delantales. Y oyeron la voz de Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron. Mas Jehová llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo. El hombre no tenía miedo, de temor, de pavor. No tenía miedo, pero el pecado introdujo el miedo en el hombre. Es distinto al respeto, al temor a Jehová, es distinto. ¿Y qué pasó con Adán? Fue expulsado de la presencia de Dios. Por lo que hizo, sigan leyendo ustedes en su casa. Entonces, la primera casa fue Adán. Ahí vivió Dios. Y por ende quería vivir en todos los hombres. Pero por cuanto él pecó, él salió de la casa del hombre. Por eso el hombre cuando nace, crece, el hombre muere, no solo físicamente, sino que muere espiritualmente, porque espiritualmente nace muerto. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Somos sepulcro abierto, veneno en nuestra garganta. Podemos decir cosas muchas veces lisonjeras, pero el hombre natural nace muerto, muerto para Dios, separado de Dios. Pero si Adán no hubiese cometido el pecado, ¿por qué lo cometió Adán? La gente dice fue Eva. No, fue Adán. Porque Adán era el responsable de ese hogar. ¿Dónde estaba Adán cuando la mujer fue tentada? ¿Dónde estaba el hombre? Hermano varón, déjeme pasarle un aviso. Usted es responsable de su hogar, no su esposa. Usted es responsable de la vida espiritual de su familia, no es su esposa ni sus hijos. ¿Dónde está usted? Adán no estaba con ella, porque fue y le llevó el fruto. No estaba en ese momento. Entonces fue una casa deshonrada, fue una casa ensuciada, sucia, y fue desolada, abandonada. El Espíritu de Dios salió de esa casa y lo castigó con el sudor de la frente. Va a tener que trabajar y hacer todo eso, ¿cierto? Cuando Dios caminaba con Adán, hermano, era todo maravilla para Adán. Le dije yo una vez, qué hermoso tiene que haber sido. ¿A dónde lo llevó? Conoció las profundidades del océano, a lo mejor. Conoció lo más alto de los cielos. Imaginémonos que Dios andaba con él. No solo en la tierra, tiene que haber andado en todo lugar. Era un hombre perfecto creado por Dios, hasta que se halló pecado en él, tal cual como fue con Satanás. Y expulsado de la presencia de Dios. Como le dije, Adán fue una casa desolada. Ese diseño espiritual fue deshonrado. Y al final vuelve al polvo, porque del polvo fuiste tomado. Y vuelve al polvo de la tierra. Ahí hay un principio, ¿cierto? Por el cual los cristianos no quemamos o cremamos nuestros cuerpos. Hay un principio que se puede ahondar mucho más adelante. Adán murió a los 900 años. No murió inmediatamente físicamente. Tardó en morir. Pero espiritualmente murió inmediatamente.
Inmediatamente el Espíritu de Dios lo abandonó, salió del hombre. Ese soplo de vida salió. Y Adán espiritualmente murió, pero inmediatamente. Físicamente ocurrió lo otro. Como le dije, esta casa fue desolada, fue deshonrada. Murió inmediatamente en el espíritu, pero progresivamente en su alma, en su voluntad, en su emoción, progresivamente en su cuerpo físico, hasta que un día en su cuerpo físico definitivamente. ¿Qué significa estar perdido? Es estar sin Dios, ¿cierto? Dice el libro de Lucas, porque el Hijo del Hombre vino a buscar lo que se había perdido, ¿sí o no? Estábamos perdidos, pero el Hijo del Hombre, que es Cristo, vino a buscarnos. Ahora, ¿cuánto se necesita para morir espiritualmente? ¿Un pecado, dos pecados? Hermanos, ni medio pecado. Basta que usted decida pecar y muere espiritualmente. Y es lo que ocurrió con Adán. ¿Cuántos años tenía? E inmediatamente murió. Pero progresivamente en lo espiritual. O sea, en lo físico, pero inmediatamente en lo espiritual. Dios jamás va a querer vivir en una casa sucia. 1 Juan 5:12 dice que el que tiene al Hijo tiene la vida. Hoy día Dios quiere vivir en el hombre. Escogió. Como le dije, un día se hizo un templo para él, pero el hombre también lo deshonró. Ofrecían sacrificio, pero al final dijo Dios: estoy hastiado de estos sacrificios. Traen las ovejas con sus piernas quebradas, traen la tuerta, traen las ovejas tiñosas, traen todo lo peor para mí, cuando era lo mejor que Dios había pedido. Y Dios se aburrió de ello. Como le dije, murió progresivamente en su alma. El hombre, ¿cierto? Inmediatamente pasa de muerte a vida cuando recibe a Cristo como su Señor y Salvador. Cuando Cristo viene a morar en nosotros, que es Dios con nosotros, inmediatamente el hombre ha pasado de muerte a vida. Así como Adán pasó de vida a muerte, nosotros pasamos de muerte a vida. Ahora, progresivamente nuestra alma va creciendo, pero nosotros ya somos hijos de Dios. Nuestra voluntad, nuestra emoción y sentimiento se van domando, por así decirlo, o van creciendo a la voluntad de Dios a medida que vamos creciendo en fe. Y la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Quedan 5 minutos para las 9 por si acaso. ¿Cómo? 5 minutos más para las 9 por si acaso. ¿Ya? Por la oración. Amén. Vamos a orar un poquito más tarde hoy día. Voy a terminar este tema un poquito después de las 9. Hay personas que van a la iglesia muy bien arregladitas, ¿cierto? Muy adornadas, pero muchas veces son personas muertas porque no tienen a Cristo. Es lo mismo que un ramo de flores. Un ramo de flores usted lo ve bonito, pero cuando yo regalo una flor o un ramo de flor, estoy regalando algo muerto. ¿Sí o no? Porque se ve bonito por una hora, un par de horas, un día, mientras lo tenga en agua, pero eso está destinado a morir. Así muchas veces son las personas que van a la iglesia, con una apariencia de espiritualidad, de santidad, pero lejos de Dios, porque no está morando Dios en ellos. Por eso necesitamos que el Espíritu de Dios entre en nosotros. Segundo, un templo para su pueblo. En el templo, ¿cierto?, tenía el lugar santo, el lugar santísimo, el patio del interior, el altar, ahí estaba el altar de bronce, ¿cierto? Lo mismo que pasó, habían varias divisiones. Es lo mismo que la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo,
que es lo que estaba simbolizando. Lo mismo que debe vivir en nosotros. Cuando nosotros tenemos a Cristo estamos completos. O sea, cuando tenemos el Espíritu en nosotros estamos completos. Está Cristo, está el Padre y el Espíritu Santo en nosotros. ¿Ha escuchado usted decir Emmanuel, Dios con nosotros? Es el nombre que se le da a Jesús. A Jesús se le llama Emmanuel, que es Dios con nosotros. Es el mismo que habita en nosotros cuando recibimos a Cristo, que es el Espíritu de Cristo en nosotros. Una casa diseñada, ¿cierto? Pero también fue una casa desolada, una casa abandonada por culpa del hombre. Alguien que vaya a Mateo capítulo 21, verso 12. Mateo 21, 12. Amén. ¿Ya? Dice, y entró Jesús en el templo de Dios, y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Siga. 13 dice, y les dijo, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Amén. Como le decía, hizo un templo para que su pueblo estuviera ahí, pero su pueblo la ensució, su pueblo, ¿cierto?, la contaminó, por lo tanto Dios tuvo que salir del templo, y hasta hoy día los judíos no tienen templo, por eso busca un lugar donde estar. Y yo pregunto, ¿cómo está su corazón para que Cristo pueda habitar en usted, para que Dios viva en usted? Debe estar dispuesto. En Romanos, el capítulo 4, el verso 7, dice que nosotros somos bienaventurados por no ser inculpados ¿de qué? De pecado. Romanos 4, 7 al 8. Dice, bienaventurados aquellos cuya iniquidad son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. ¿Es bienaventurado solamente el de la circuncisión? No, todos somos bienaventurados, somos dichosos, felices. ¿Está usted siendo bienaventurado? ¿Dios le está inculpando de pecado, no? Los que creemos en Cristo, no. Porque Cristo cargó, o sea, porque Dios cargó en Cristo. Cristo cargó en sí mismo todos los pecados nuestros y nos libra. Y nosotros somos bienaventurados por la gracia de Cristo, quien lleva nuestras cargas, nuestros pecados, nuestras iniquidades. Entonces, y en 1 Corintios capítulo 6, 19 al 20. Dígame. 19 en adelante dice, Lo leo. léalo. Dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Amén. Hermano, es ahí donde está morando Dios ahora. Moró en Adán, se tuvo que cambiar, abandonar esa casa. Moró en el templo que mandó hacer con Salomón, ¿cierto? En el tabernáculo que fue antes del templo. Y ahora, porque todos esos templos, esos lugares fueron ensuciados, ahora quiere morar en nosotros. Dios dice que nosotros somos el templo del Espíritu Santo, el templo del Dios viviente. Y Dios mora en nosotros. Y aquí cabe la pregunta, ¿vamos a ensuciar este templo? ¿Lo vamos a contaminar? Recuerden que le dije que Dios no puede vivir en un lugar sucio, en un lugar que está contaminado. Dios no quiere dejar desolado este templo ahora. Dios tiene compasión, misericordia de nosotros. Ahora Dios dejó de cambiarse de casa. Si usted es un creyente, Dios vive en usted.
¿Es un creyente o no? ¿Qué dice 2 Corintios 6? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? ¿A qué va a entregar usted si usted es templo de Dios? Tiene que cuidarse de la idolatría y no tan solo la idolatría de imágenes. Hoy día comentábamos con la familia qué terrible lo que está pasando en India. Pero en India la mayoría no cree en Dios. Son paganos, herejes, adorando las vacas, adorando los animales, ni siquiera matan un ratón. Creen en la reencarnación. ¿Y en cuántos dioses tienen? Están muriéndose de hambre. Y hoy día un terremoto, un temblor, no sé, un terremoto, más encima fuera de la pandemia, la gente está muriendo por miles. Y no estoy diciendo que ahora Dios puso la mano en ellos, pero es un pueblo pagano. ¿Qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Ahí no hay ningún acuerdo de Dios. Lo único que tenemos que orar es para que llegue algún misionero de verdad y pueda predicar para que algunos pocos se salven. Porque no se van a salvar más tampoco. ¿Y usted no cree en los milagros de Dios? Seamos correctos, seamos rectos, seamos sabios. Creemos en los milagros de Dios. Pero sabemos que la idolatría por siglo y por siglo nos va a hacer cambiar de la noche a la mañana. Un día adoraron a Dios y lo dejaron de lado. ¿Qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Tenga cuidado usted, hermano, qué cosa está haciendo. ¿Qué idolatría hay en usted? Hay entre el templo de Dios y los ídolos. Porque vosotros sois templo de Dios, del Dios viviente, como Dios dijo. Le dije, Dios habita en nosotros, nosotros somos templo del Dios viviente. Pero usted dijo que el Espíritu, es que el Espíritu es Dios. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, tres personas, un solo Dios. Vosotros sois templo del Espíritu de Dios. ¿Quién habita en nosotros? Emmanuel, Dios con nosotros. ¿A quién recibimos? A Cristo. Pero no a la persona de Cristo, recibimos el Espíritu de Cristo, que es el Espíritu Santo, que es el Espíritu de Dios, que es Dios mismo en nosotros. ¿Se entiende o no? Debe entenderlo. No es fácil explicarlo. Por eso los indoctos o los incrédulos no lo pueden entender. Pero para nosotros que es locura se entiende por fe. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y entraré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por eso hoy día le dije, Dios tiene un templo, un pueblo, para su templo. Un pueblo para su templo. Y nosotros somos el pueblo y somos el templo del Dios viviente. Lo dice acá, lo que acabamos de leer. Entonces, Juan 14, 16. Alguien que vaya ahí, Juan 14, 16. Amén, pastor. Léalo. Dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Sigue el 17. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Le dije, ¿quién mora? Leímos hace poco que Dios que quiere habitar en nosotros. Dios habita en nosotros. Ahora leemos que es el Espíritu Santo que habita en nosotros. ¿Sí o no? Dios está rogando para que el Espíritu de Dios, cierto, more en nosotros. Efesios 3:17. Pastor, ¿le puedo hacer un alcance en el versículo 23? Si me permite leerlo de Juan Léalo. 14. Sí, léalo, sí. Lo iba a leer más rato, pero léalo. Perdóname, pastor, perdón. No, pero léalo. Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, mi Padre le amará, y vendremos a él, en plural, ¿no es cierto? Y haremos morada con él. Eso. Gracias. Se me adelantó un poquito, pero está bien. Completamos la idea. Y vendremos. ¿Quién?
el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entró a morar en nosotros. A Dios no lo ha visto jamás nadie, porque Él es Espíritu. Entonces ahí vamos entendiendo. Y Él quiere habitar en nosotros como templo. Adán, por el pecado, ensució el templo y Dios no puede vivir. El templo que hizo para los judíos, para su pueblo, lo ensuciaron. Ustedes ven que en el Nuevo Testamento habían cambios, traían ovejas, vendían. Ya no ofrecía a la gente el sacrificio como debía ser. Debían de sus corderos, de su producto, llevar y ofrecer el sacrificio. Entonces era más fácil viajar cómodo, la cantidad de kilómetros y días que viajaban, iban y compraban un cordero. Pero allá regateaban. ¿No? ¿Y ese cuánto? ¿Y ese que tiene un ojito malo? ¿Y ese que tiene una pierna quebrada? La pierna quebrada, dice. ¿Y ese cuánto? Ya deme ese, total es para Dios, Dios no mira. Ensuciaron el sacrificio. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Si nosotros somos el templo del Dios viviente. Dios quiere que nuestro templo sea limpio. Efesios 3:17. ¿Qué dice? Amén. Léalo. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. Y de Hasta ahí. conocer. Hasta ahí, por mientras. Después viene de conocer. Vimos que Dios estaba habitando en nosotros. Vimos que el Espíritu de Dios en nosotros. Como leyó el hermano, ¿cierto? Y haremos habitación, viviremos con Él. Plural. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y ahora aquí está hablando de Cristo. Y el 19. Cuando Cristo habita en nosotros. Y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Amén. ¿Cuál es la plenitud de Dios? ¿Cuál es la plenitud de Dios? Todo Dios. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Si usted dice solamente Jehová, no es todo Dios. Si usted dice solamente Jesús, no es todo Dios. Si usted dice Espíritu Santo, no es todo Dios. La plenitud de Dios está en la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Amén o no? Dame un like. Eso, gracias. Así es. Esa es la plenitud de Dios. Para que habite en nosotros. Entonces, hermano, para que Dios pueda habitar en nosotros, nosotros tenemos que ofrecerle el templo, nuestro cuerpo. Señor, vive en mí, ven a mí, abro mi corazón. Hemos escuchado y aquí estoy a la puerta y llamo. Dios está llamando porque quiere vivir, habitar en nosotros, pero quiere todo nuestro corazón, toda nuestra alma, voluntad, emoción y sentimiento. Todo lo quiere, tener dominio de todos nosotros. La pregunta, ¿se va a cambiar Dios nuevamente de habitación? ¿O vamos a vivir perpetuamente con Él? Yo espero el día de la redención, el día que Dios viene. El día que despertaré, como dijo el salmista. Ya lo vamos a leer. Ahora, entendamos un poco para terminar pronto. Salvación no es sacar al hombre de la tierra para llevarlo al cielo. ¿Te quieres ir al cielo? Es una mala pregunta. Es una pregunta sin sentido. Por eso, los que no tienen sabiduría para predicar o entendimiento del contexto completo de la Biblia, dice, ¿usted se quiere ir al cielo? ¿Qué significa irme al cielo? Salvación es que Dios baje del cielo. Es que Dios baje, es que deje la gloria del Padre y venga a habitar y vivir en nosotros. Eso es salvación. No es que yo vaya al cielo,
Porque si yo muero y voy al cielo, porque no va a ser en todo caso, pero muero y voy al cielo por esas cosas que pudieran ocurrir, pero no para ir al cielo donde está Dios, entiéndanlo. Puedo ir al segundo cielo, al primer cielo, segundo cielo, pero no al tercero. Al tercer cielo entro por el Espíritu de Dios que mora en mí, por Cristo, porque Cristo es el camino, es la verdad, al cielo donde está Dios, a la morada de Dios. Entonces, debemos dejar que Dios venga y entre en nosotros. Por eso invítele a entrar en su vida. Señor, aquí hay un lugar para ti. Cantábamos un himno, un corito una vez. Lugar para ti. No sé, me acuerdo bien el himno. Hay un lugar para ti en mi corazón. Mi alma, Señor, habita en mí, mora en mí. Entonces, como le dije, no es que Dios venga o el hombre salga de la tierra y se vaya al cielo. Es que Dios pueda entrar en nosotros. Eso es la salvación. 1 Juan 5:12. ¿Qué dice 1 Juan 5:12? El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Entonces eso es. Salvación no es que yo vaya al cielo. Es que el Hijo venga y esté en mí. El que tiene al Hijo, ¿lo tiene usted en su corazón? ¿Cree en Jesucristo? Entonces usted es templo del Dios viviente. Él va a estar en usted. Ahí puede tener salvación y puede tener vida eterna. Seguridad. Dios ha dejado de cambiarse de casa. Dios no quiere habitar en otro lugar más que en su corazón. Y por fe podemos entender que nunca nos va a dejar. ¿Quién nos separará del amor de Dios? Nada. Nada nos separa del amor de Dios. Porque de tal manera nos amó que dio a su Hijo. Y aun si algún pecado cometemos, abogado tenemos para con el Padre. Claro que no es costumbre de los verdaderos creyentes pecar. Podemos cometer algún pecado por error, sí, pero no es nuestra costumbre. Porque no podemos decir que no tenemos pecado ni cometemos pecado, sería muy hipócrita. Pero Dios está intercediendo en el cielo. Él está rogando por nosotros. Tenemos una seguridad en nuestra salvación. 1 Juan 2:23, ¿qué dice? 2:23, ¿lo tengo por aquí? ¿Esta Biblia tiene 2:23? Sí, tiene. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo también tiene al Padre. Eso es salvación, eso es seguridad. Como le dije, Dios ha dejado de cambiarse de casa. Dios quiere habitar en nuestro corazón por fe y nunca nos dejará. ¿Usted, es cierto, viviría en una casa sucia? Es probable. Es probable. Pero Dios no. Por eso es necesario que nuestra casa siempre esté limpia. Y Romanos 4, capítulo 7 al 8, ya lo leímos, que somos bienaventurados, el que no es culpado de pecado. Por eso necesitamos la salvación que es en Cristo. Hebreos 12:6 dice que Dios disciplina a todo aquel que toma por hijo. Muchas veces viene la disciplina, vienen golpes a nuestra vida, porque Dios quiere hablarnos, quiere disciplinarnos. ¿Por qué? Porque realmente somos sus hijos. Cuando queremos ensuciar este templo, Dios nos reprende. Ahora, seguridad no es un lugar, es una persona. La seguridad es Cristo. No es un lugar, no hay lugar seguro. ¿Dónde puede ir usted que se encuentre seguro? ¿A lo alto? ¿A lo profundo? ¿De un extremo a otro? No hay dónde ir. Seguridad en la persona de Cristo. En Cristo estamos seguros. Nada nos puede pasar. Me voy a construir una casa a prueba de terremoto. Se puede destruir en cualquier momento. ¿O usted cree que los que construyeron el edificio en Concepción, el que se dio vuelta, lo hicieron para que se cayera? No. Ellos pensaron que iba a estar firme, que no iba a pasar nada. Y el Titanic,
Ni Dios lo puede hundir. Primer viaje y se hunde. La soberbia del hombre. No hay lugar seguro. No hay lugar seguro. Pero en la persona de Cristo nosotros estamos seguros. Por eso no podemos dejar a Cristo, no podemos soltarnos de su mano. Separados de Él nada podemos hacer. Nos vamos a secar como pámpanos. Él es la vid, Él es el que nos produce la savia para que nosotros nos mantengamos verdes, firmes, como olivo o como una vid. Pero si nos separamos nos vamos a secar. ¿Y para qué servimos? Para ser pisoteados, para ser echado al fuego. ¿Dónde quiere ir? No deje que Dios le abandone, no deje que Dios salga de usted. No deje. Leí 1 Juan 5:12, no me acuerdo si lo leí. Sí, lo leí. Santificación. Adán murió, como le dije, progresivamente en lo físico, pero inmediatamente en lo espiritual. Cuando usted se salva es justificado, inmediatamente ha pasado de muerte a vida en su espíritu, pero progresivamente en su alma, en su voluntad, emoción y sentimiento. Nadie que se salva es una nueva criatura, pero en el espíritu. Pero aún tiene las costumbres del viejo hombre. Traemos una mochila de ideas preconcebidas y que tenemos que ir de a poquito y irlas dejando, progresivamente, hasta que lleguemos a una perfección, hasta que lleguemos a la santificación y definitivamente ser glorificado. Vamos a a Filipenses 1:6. Filipenses 1:6. ¿Lo leo? Léalo. Dice 1:6, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Amén. Entonces, Dios comenzó la obra en nosotros, hermano, cuando Cristo entró en nuestra vida, porque pasamos de muerte a vida, pero la va a ir perfeccionando. Y voy a leer Apocalipsis. Déjeme ver. Apocalipsis 1:3 creo que es. 1:3. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas que en ella están escritas, porque el tiempo está cerca. El que comenzó en nosotros la obra nos dice que el tiempo está cerca, que seamos felices, gozosos, que esperemos con paciencia. Y por último, alguien que lea 1 Juan capítulo 3, verso 2, pero antes Salmo 17:15. Salmo 17:15, ¿quién va? Yo. Dice el salmista, el rey David, en cuanto a mí, veré tu rostro en justicia, estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. El que comenzó en nosotros la buena obra, la va a perfeccionar hasta que algún día seamos glorificados con un cuerpo incorruptible como el de Cristo. Por eso esperemos, y el salmista está consciente de esto. En cuanto a mí, veré tu rostro en justicia, estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. Él está hablando que va a morir, pero un día va a despertar. Y cuando despierte va a ser a la semejanza de Cristo, ese cuerpo glorioso. Cristo apareció de repente en un lugar sin entrar por la puerta. Estaba aquí y de repente aparecía por otro lado. Ese es el cuerpo glorioso, glorificado. Un cuerpo espiritual, pero que se va a ver físicamente. Sí, pero si espíritu no, sí, se va a ver. Es un cuerpo espiritual que va a poder traspasar las murallas, va a estar de un lugar a otro, no va a tener necesidades físicas prácticamente. Pero pudimos palpar sus manos,
Vimos, si lo vieron los apóstoles, lo vimos nosotros porque creemos por fe. Vimos, ¿cierto?, las llagas en su mano por los clavos, sus pies, su costado. Eso le dijo por lo menos a Tomás. Ahora terminamos con 1 Juan 3:2. ¿Leo, pastor? Léalo. Dice, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y el 3 dice, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Amén. Hermanos, mantengámonos firmes sin fluctuar en nuestra fe. Dios se cambió de varios templos, pero hoy día Dios quiere habitar en usted y no cambiarse. Él vino para quedarse. Si usted lo desecha porque no quiere escuchar, no quiere hacer caso, se va a ir de usted. Pero Él no va a escoger un templo físico, sino que va a escoger al hombre. Porque en el hombre es donde quiere habitar. Porque para eso creó al hombre, para vivir con Él eternamente. Cuando sopló el aliento de vida, sopló el Espíritu. El mismo Espíritu que recibimos cuando aceptamos a Cristo. El hombre lo hizo de barro y fue un ser viviente. Sopló sobre él el Espíritu. Cuando sopló el Espíritu, fue un alma viviente. ¿Cierto? Con voluntad y emoción, pero ahora voluntad y emoción para Dios. Nosotros nacemos muertos. Crecemos, parece que estamos vivos, pero estamos muertos. Pero cuando recibimos a Cristo, pasamos de muerte a vida. Y hoy día nuestra alma, voluntad, emoción y sentimiento deben ser para Dios. Antes eran ¿para quién? Para el hombre carnal. Sí, hay una lucha, pero Dios va a perfeccionar, dice, está perfeccionando día a día, hasta que seamos transformados en un abrir y cerrar de ojos, en un cuerpo glorioso como el de Él, semejante al de Él. Y eso es lo hermoso. Como dice David, despertaré en ese cuerpo glorioso, a la semejanza de Él. ¿Tiene esa esperanza? ¿Cree usted en ello? Yo sí, hermano. Quiera Dios que nos mantengamos firmes en esta esperanza y podamos vivir una vida mejor espiritualmente para el Señor. Porque un día estaremos con Él eternamente. Y todas las aflicciones, dolores que puedan haber van a pasar. Como le digo, Dios quiere vivir en el hombre. Pero el hombre tiene que abrir su corazón, dejar que Dios entre, confesar todas sus iniquidades y botar todo aquello que es inmundicia.